Everybody out there go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel. Marco de qué pasa con la política de gasto público más general que tenemos en el país y esto en relación con el modelo de acumulación capitalista que hoy tenemos. Posteriormente pasaremos a analizar un elemento más específico relacionado con el neoliberalismo y la reconfiguración de los sistemas de educación superior para pasar a reconocer los rasgos de la política social neoliberal y la educación superior, ver algunos de los cambios y efectos que ha generado la Ley 30 de 1992 sobre el sistema, en particular sobre el campo de la financiación, ver las tendencias recientes de la política de educación superior en Colombia y terminar con algunas conclusiones. Conclusiones que yo espero sirvan para definir al menos los fundamentos de lo que podría ser una propuesta alternativa de financiación de la educación superior en Colombia y que en gran medida han inspirado la propuesta que ha elaborado el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior sobre este tema. Entonces, si les parece, arranquemos con una noción amplia, mucho más amplia, para ir aterrizando poco a poco en el campo de la educación superior, relativa a cómo se maneja la política fiscal en el marco del patrón de acumulación capitalista que hoy tenemos. ¿Qué es la política fiscal? Me gustaría plantearlo inicialmente ahí. La política fiscal hace referencia a lo que comúnmente denominamos la política del presupuesto público, es decir, la política de los ingresos y los gastos que tiene un Estado y que generalmente está orientada a la consecución de tres objetivos fundamentales: crecimiento económico, igualdad y estabilización o pleno empleo. ¿Listo? ¿Por qué hago esta introducción? Porque no podemos entender el proceso de financiamiento de la educación superior en Colombia si no comprendemos que ese proceso de financiación hace parte de los gastos que tiene el Estado, pero igualmente hace parte de los debates sobre los ingresos que debe tener un Estado para financiar esos determinados gastos que tiene que llevar a cabo. Esto es importante ¿en qué sentido? En que desde el punto de vista de la política fiscal neoliberal, los estados se supone que deberían buscar el equilibrio presupuestal siempre, es decir, tratar de garantizar que los ingresos del Estado sean iguales a los gastos, por una parte, y en segundo lugar, que además de buscar ese equilibrio presupuestal, solo quedan dos alternativas en términos generales para el financiamiento de los gastos. Es decir, en el modelo que se tiene hoy de política fiscal, los dos mecanismos fundamentales de financiación del gasto público son los impuestos y el endeudamiento. ¿Por qué? Porque los recursos propios del Estado han venido marchitándose debido justamente a las lógicas de privatización y segundo, porque la posibilidad de emitir dinero para financiar el gasto público está casi que prohibida. Entonces, en términos generales, tenemos un contexto en el cual la política fiscal se financia con impuestos o con deuda y adicionalmente los gastos han sufrido ciertos recortes, particularmente los gastos generales y los gastos en servicio de deuda son difíciles de disminuir. Entonces, tenemos un modelo de política fiscal, cierro esta primera parte, orientada a garantizar la financiación del Estado a través de impuestos o de endeudamiento, en la cual los gastos han querido recortarse, pero ante la imposibilidad de recortar los gastos en funcionamiento o gastos generales y disminuir los gastos en servicio de deuda, hay que recortar los gastos en inversión. ¿Listo? Vale mencionar, para que ustedes se den cuenta, el otro año, según el Gobierno Nacional y el Presupuesto General de la Nación, se va a gastar en servicio de deuda, es decir, en lo que pagamos de deuda, 75
millones, para que ustedes conozcan esa cifra o la perspectiva. Eso sería más o menos 70 veces lo que necesitamos para garantizar la mayoría pública del país. Pero entonces ahí, ¿qué ocurre? Pues obviamente un conjunto de decisiones de política económica, un conjunto de decisiones políticas que hacen que se privilegien ciertos gastos sobre otro tipo de gastos. ¿Esto a qué nos lleva? Y cierro este punto. A pensar que la política fiscal es un problema político. No es un problema contable únicamente, no es un problema de sumas y restas, es un problema político en tanto los gastos que se realicen y la manera como se financian esos gastos depende de la correlación de fuerzas que haya en la sociedad. Hoy la correlación de fuerzas en relación con el capital financiero es bastante problemática, en tanto, como les decía, se va a gastar el próximo año 75 billones de pesos en deuda, mientras que las y los estudiantes estaban demandando cerca de 1.4 billones para garantizar la matrícula cero en los semestres, este semestre y el próximo semestre en relación con las afectaciones que ha tenido la pandemia. Por lo tanto, des en cuenta que son correlaciones de fuerza las que definen hacia dónde va el gasto y cómo financiar ese gasto. Ahora, en términos específicos, en Colombia tenemos un problema adicional. Y es que no únicamente hay esta economía política del presupuesto en la cual las correlaciones de poder o las correlaciones de fuerza definen cómo se estructura ese gasto, sino que también tenemos una cuestión que en Colombia se llama la regla fiscal. ¿Qué significa la regla fiscal? Que el gobierno se ha comprometido constitucional y legalmente a garantizar una búsqueda del equilibrio en el presupuesto público. ¿Qué significa eso? Que Colombia viene, y ustedes lo pueden ver acá con esta linecita azul, viene de una situación de déficit fiscal, es decir, de una situación en la cual los gastos son superiores a los ingresos del Estado y tiene que paulatinamente corregir esa situación. Es decir, tratar de equilibrar los gastos con los ingresos que tiene el Estado. Tengan presente que justamente este proceso de ajuste se tiene que realizar porque la ley y la Constitución así lo dicen, ¿sí? Entonces, des en cuenta que tenemos un problema en términos de financiamiento y es que no solamente hay una correlación de fuerzas que hace que el presupuesto público se vaya hacia ciertos sectores y se recorte en otros, sino que adicionalmente tenemos una situación en donde existen normas, leyes y normas constitucionales que establecen que Colombia tiene que buscar el equilibrio presupuestal. ¿Qué significa eso? Pues básicamente lo que ven en esta gráfica. Particularmente me interesa que miren lo que pasa con las lineecitas rojas y azul que está aquí abajo. Para lograr ese equilibrio presupuestal que el gobierno tiene que buscar año a año, lo que se previó desde el Ministerio de Hacienda es que los gastos del gobierno tienen que disminuir, ¿sí? En otras palabras, lo que nos están diciendo es que para lograr un mayor equilibrio presupuestal, como lo obliga la regla fiscal en Colombia, se requiere fundamentalmente realizar un recorte desde el gasto público. Esto en un contexto que ya les señalaba, en el cual la deuda ocupa una gran porción del gasto público y seguramente no se va a poder disminuir. Al contrario, el país está endeudando más, está pagando cada vez más deuda. Entonces, ante ese panorama, la única posibilidad de disminuir el gasto público para disminuir ese déficit fiscal pasa por un recorte de la inversión pública y es en ese contexto en donde vamos a tener problemas o ya tenemos problemas las universidades públicas en particular y las instituciones de educación superior en general. Entonces, no podemos perder esto de vista porque muchas veces esta pérdida de la noción de estos problemas un poco más estructurales nos hace pensar equivocadamente en cierto tipo de alternativas
o nos hace pensar equivocadamente en que simplemente cambiando al ministro de Hacienda las cosas van a cambiar, y no es así. Estos procesos más estructurales solo cambian, cuando yo les decía, con un cambio en la correlación de fuerzas que se manifiesta en ese presupuesto público. Y ese cambio en la correlación de fuerzas pasa justamente por ejercicios de movilización de las comunidades universitarias, del movimiento estudiantil, del movimiento profesoral, de los movimientos juveniles, que exigen un mayor gasto en educación superior y que iría en contravía de estas normas y de estas correlaciones de fuerza que hoy hacen que se prevea más bien una reducción de la inversión pública y entre ellos posiblemente de la educación superior. Simplemente para que se den cuenta en qué es lo que más gasta Colombia. En esta gráfica lo que les presento es los 3 rubros en los que más se ha gastado entre los años 2000 y 2018 en el país. El primer rubro es el de salud, protección social y aquí vale anotar que está todo el problema pensional del país. El segundo rubro es educación y el tercero es seguridad y defensa. Des en cuenta que disminuir estos gastos es un problema de economía política. ¿Por qué? Disminuir el gasto en salud, protección y trabajo significa hacer una reforma pensional. Ustedes saben, el gobierno ha querido hacerla, pero las correlaciones de fuerza no le han permitido hacerla como él quiere. Está el gasto en educación, que efectivamente gracias a la movilización profesoral, estudiantil, etcétera, se mantiene y que el gobierno no ha podido tampoco disminuir. Y está el gasto en defensa y seguridad, en defensa y policía, que el gobierno no puede bajar porque la mayor parte de estos gastos son gastos en funcionamiento. Entonces, efectivamente, cuando el gobierno se da cuenta de que tiene que disminuir ciertos gastos, el gobierno valora cuál es la correlación de fuerzas que le va a permitir disminuir ciertos gastos. Se considera que la educación y la defensa y la policía no van a ser tan fáciles, por eso el gobierno que ha querido establecer como objetivo fundamental de ese recorte de gasto la reforma pensional, que en gran medida explica el comportamiento de este sector de salud, protección social y trabajo como uno de los sectores que más gasta en el país. En todo caso, des en cuenta que los demás sectores tienen muy poquitos recursos. Y por acá, miren por acá, en la última parte de la tabla, está el tema de ciencia y tecnología, que ustedes saben, es uno de los grandes sacrificados siempre cuando se dice que hay que recortar el gasto público. Bueno, muy bien. Ahora, hay una característica también importante del gasto, este punto va a ser muy importante, y es que como el gobierno ha querido hacer gastos en inversión pública y en política social, lo que ha querido el gobierno es evitar que esos gastos en inversión pública, que esos gastos en política social estén determinados por la ley. En otras palabras, lo que quiere el gobierno es tratar de manejar esos gastos de manera muy discrecional. ¿Qué significa discrecionalmente? Que si el gobierno los quiere reducir, los puede hacer con tranquilidad. Si en algún momento los quiere aumentar, lo haga con tranquilidad, pero no que haya normas o reglas o leyes que lo obliguen a establecer un mínimo específico de gasto social. ¿Por qué? Porque efectivamente esas leyes serían disfuncionales con la política de ajuste que tiene que llevar a cabo. ¿Por qué señalo este punto? Porque efectivamente cuando uno piensa, y lo vamos a mostrar más adelante, en un modelo alternativo de financiamiento de la educación superior, es necesario plantearnos la necesidad de que ese financiamiento esté garantizado por la ley y no que esté garantizado por la buena voluntad del gobierno. Es decir, algo que va en contravía con lo que el gobierno quiere hacer en términos del gasto social. En estas gráficas, básicamente, ¿qué muestro? Aquí está el aumento del gasto social en Colombia, es decir, en Colombia aumenta el gasto social, pero esta línea anaranjada muestra cómo la porción de ese gasto social que está determinado por ley cada vez es menor. Es decir, que entre más gasto social tiene Colombia, la mayor parte de ese gasto social es manejada a discrecionalidad por el gobierno. Es decir, el gobierno quiere manejar ese gasto a su antojo sin que necesariamente haya leyes que lo obliguen a hacer o a mantener unos niveles específicos de gasto. ¿Esto por qué? Insisto, porque sería disfuncional
en la perspectiva de los recortes que tiene que hacer a la inversión pública en el marco de una economía política del presupuesto en donde el gobierno tiene que buscar equilibrios, pero por otra parte tiene que pagar muchísima deuda y tampoco puede disminuir los gastos en funcionamiento. Muy bien. Ahora, tenemos ese panorama de financiamiento, es decir, un panorama, si ustedes lo quieren macro, de política fiscal que va a afectar la educación superior del país, pero también tenemos una política social neoliberal. ¿Listo? Y esa política social neoliberal básicamente ha considerado lo siguiente. Ha dicho, miren, como el gobierno no va a tener casi plata, los estados no van a tener tanta plata, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente garantizar que los pocos recursos que se tienen se utilicen de la manera más eficiente posible y lleguen a las personas más pobres entre los pobres. ¿Listo? Eso es lo que se va a llamar una política social focalizada. En otras palabras, la focalización es el resultado de un modelo de política fiscal que considera que debe haber la política social y que adicional considera que esa política social no puede llevar a que haya enormes cantidades de gasto que nos alejen del buscar y que adicionalmente nos pongan en problemas para garantizar el pago de equilibrio que hay con la deuda. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que se dice? Hay que focalizar el gasto entre los más pobres de los pobres. Para eso utilizamos la focalización, es decir, lo contrario a la universalización en el gasto social. Entonces, ¿qué es focalizar? Decir, mire, voy a generar un programa para las personas de estratos 1 y 2 o para las personas de puntaje Sisbén tanto. Es decir, voy a focalizar el gasto en los más pobres de los pobres. ¿Pero por qué? Porque vengo de esa noción amplia que les he mostrado de una política fiscal austera y de recortes en la inversión social. Ahora, ¿y cómo se puede hacer eso? Fundamentalmente, lo que nos va a decir esta teoría o de la política social neoliberal es que lo podemos hacer por medio de los denominados subsidios a la demanda. ¿Qué son los subsidios a la demanda? Pues básicamente que dicen, mire, la forma más eficiente de utilizar el gasto es no darle plata a las universidades públicas, que eso lo llamaríamos un subsidio a la oferta, sino más bien darle la plata a las personas para que las personas libremente en un mercado de educación superior escojan qué estudiar. El ejemplo clásico de este tipo de instrumentos y de mecanismos es Serpilo Paga. ¿En qué sentido? En que Serpilo Paga está focalizado para las personas más pobres, pero adicionalmente le da plata a esa persona para que en el libre mercado universitario vaya y compre la educación superior donde quiera. Entonces, ahí se manifiesta con toda claridad la idea del subsidio a la demanda y del subsidio y de la política focalizada. ¿Esto por qué? Ya les decía yo, porque venimos de un modelo de política social, fiscal en donde se necesitan hacer recortes y en donde requerimos adicionalmente que esa plata poca que tiene. Sin embargo, ¿a qué nos lleva este propósito o a qué nos lleva este proceso? A fundamentalmente promover lógicas de privatización. ¿Sí? ¿En qué sentido? Nuevamente aparece Serpilo Paga aquí. Privatización en el sentido en que por algunas circunstancias, ahorita trataremos de anotar algunas, las personas compran bajo los modelos de subsidio a la demanda y crédito focalizado, compran los servicios de educación superior en universidades privadas. Vamos a ver lo que eso ha ocurrido en Colombia. Pero más aún, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Ha dicho, mire, como tenemos tan poca plata, pues lo más importante es que yo le dé esa plata, pero que ellos me la devuelvan posteriormente. Por eso el modelo de política social neoliberal ha considerado no únicamente definir subsidios focalizados a la demanda, sino subsidios focalizados a la demanda por medio de créditos educativos. ¿Esto qué significa? Que el gasto público que se utiliza para endeudar a la gente es gasto, valga la plata. ¿Para qué?
para promover lógicas de privatización. ¿Listo? Entonces tenemos muy fuerte en el modelo que hoy tenemos. ¿Eso qué significa? Que difícilmente se pueden constituir bienes públicos, es decir, donde se le garantice el acceso a todas las personas, pero además bienes comunes, en donde no solo se les garantiza un acceso a las personas, sino un acceso en términos de autonomía. Ya vamos a ver esa cosa. Sin embargo, aquí vale señalar algo, y es que por naturaleza no hay ningún bien que sea privado, público o un bien común, ¿sí? Los bienes devienen privados, públicos o comunes por una acción deliberada del Estado. El Estado puede hacer de la educación superior un bien público o el Estado puede hacer de la educación superior un bien privado. Entonces, lo que ocurre con estos subsidios a la demanda, con estas lógicas de crédito educativo y con estos procesos de focalización, es que se entiende más bien la educación como un bien privado que en todo caso intenta el Estado ayudar a que las personas tengan acceso. Se considera que a quienes hay que ayudar son a las denominadas poblaciones problema. ¿Qué significa esto, compañeros y compañeras? Que cuando yo focalizo, lo que yo estoy diciendo es que hay en la sociedad ciertas poblaciones problema que por sí solas no pueden resolver sus propios problemas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hay que hacer? Asistirlas, ayudarles. De ahí que este modelo se llame asistencial. Pero des en cuenta que cuando yo hablo de poblaciones problema en las cuales debo focalizar los procesos de gasto, no estoy pensando que debería más bien gestionar la situación de esas personas a partir de enfoques universales o enfoques que apelen a una idea de derechos. Des en cuenta, no es lo mismo pensar que cada joven debería entrar a la educación superior porque tiene derecho a hacerla y no que cada joven debería entrar cuando me demuestra que es pobre y adicionalmente que es pilo. Es decir, cuando me demuestra que es una población problema pero que quiere salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, la política social en el modelo neoliberal es una política social que tiende a estar muy condicionada. Es decir, que olvida la pretensión de universalidad y que olvida la pretensión de estar vinculada a una idea de derecho. Por eso, en ese sentido, la política social que hoy se aplica en términos generales en América Latina y en Colombia es una política social que niega los principios de la universalización, es decir, la universalidad, la individualidad y la incondicionalidad. Es decir, si nosotros asumiésemos la educación superior como un derecho, debería ser de acceso universal, es decir, para cada persona, individualmente y de manera incondicional. No me digan ni que es pilo ni que es pobre, esas cosas. Des en cuenta que ser pilo paga no es universal, es focalizado, va a los individuos más pobres, pero además no es incondicional porque tienen que mostrarme no solamente que es pobre, sino que además es pilo. Entonces, desde ese punto de vista, des en cuenta cómo esos dispositivos de política social niegan la posibilidad de avanzar en la garantía del derecho a la educación superior y esos dispositivos de política social se incrustan o están asociados a un modelo de política fiscal que tiene unos recortes selectivos en el marco de un modelo de acumulación capitalista específico como el que tenemos hoy en día. Esos dos elementos que he mencionado, compañeros y compañeras, son elementos que nos permiten entender un contexto general de la financiación en educación superior, de acuerdo con algunos elementos o algunos rasgos de la política fiscal capitalista y de la política social neoliberal. En todo caso, en el campo específico de la educación superior, no solo deberíamos pensar en esos elementos amplios, sino también en los efectos que las distintas leyes sobre la educación superior o las distintas políticas sobre educación superior han venido también generando sobre el sistema. Es así como quiero presentarles lo que ha ocurrido con la Ley 30 de 1992 en términos de algunos cambios, efectos e impactos sobre el sistema. Aquí está el primero de ellos. Tiene que ver con lo siguiente. En el marco de la Ley 30 de 1992, el gasto en educación superior, ojo, en educación superior,
ha venido aumentando, ¿sí? Aunque no aumenta de manera exponencial o de manera fuerte, sí ha presentado un aumento en los últimos 18 años, pasando de representar el 0,9% del PIB a representar hoy más o menos el 1,2, el 1,1% del PIB. ¿Listo? Aumenta el gasto en educación superior. Sin embargo, en un contexto en el que aumenta el gasto en educación superior, disminuye el gasto en educación universitaria pública. En otras palabras, mientras que aumenta el gasto en educación superior, el gasto destinado a las universidades públicas del país disminuye. La pregunta es, ¿qué explica eso? Y es que este gasto público en educación superior ha aumentado porque el gobierno ha querido aumentar los gastos en el ICETEX, que se han multiplicado por 10, y los gastos en el SENA, que también se han multiplicado por 10. Mientras que estos gastos han aumentado, el gasto en las universidades públicas ha venido disminuyendo. ¿Eso a dónde nos lleva, compañeros y compañeras? A una situación en la cual el gobierno, por medio del gasto público, quiere garantizar la financiación de la educación universitaria, fundamentalmente a través del crédito educativo y de una educación que esté orientada a la formación de carreras técnicas y tecnológicas, es decir, de carreras de formación para el trabajo. Entonces, des en cuenta que toda decisión de gasto público tiene detrás un proyecto político también. Entonces, volvemos al mismo punto. El gasto público no es un problema de sumas y restas, es un problema político. Y lo que nos muestra esta primera diapositiva en relación con la Ley 30 es que en el marco de la Ley 30 han aumentado el gasto en educación superior, pero fundamentalmente promoviendo el endeudamiento de las familias a través del ICETEX y la formación de carreras técnicas y tecnológicas de formación para el trabajo en el SENA. Esto en un contexto en el que las universidades públicas reciben menos recursos. Entonces, tenemos ese panorama. Segundo elemento importante que seguramente ustedes ya lo conocen. Ante ese proceso de desfinanciación, las universidades públicas han tenido que aumentar lo que comúnmente, este es un nombre extraño, se llama recursos propios, ¿sí? ¿Qué son los recursos propios? Los recursos que recogen las universidades por concepto de matrículas, los recursos que recogen las universidades por concepto de venta de servicios, de consultorías, de investigaciones, etc. ¿Por qué digo que la idea de recursos propios es un nombre curioso? Porque en realidad no son recursos que tengan las universidades, no son propios, son recursos que las universidades tienen que salir a rebuscarse. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué ha ocurrido? Que al comienzo de la Ley 30, en el total de recursos que recibían las universidades públicas o el total de recursos del cual disponían las universidades públicas, un 70% provenía de la financiación estatal y un 30% provenía de esto que llamamos recursos propios. Hoy la torta está 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Que los aportes del gobierno a las universidades públicas han pasado del 70 al 50%, y la búsqueda de recursos propios de las universidades públicas ha pasado del 30 al 50%. Es decir, que ha aumentado nuestra autofinanciación. Este punto es clave, compañeras, compañeros, porque es justamente en el marco de esta autofinanciación en donde podemos reconocer la crisis que hoy tienen las universidades. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia, todos los recursos relacionados con venta de servicios, venta de consultorías, venta de investigación se han disminuido, han bajado muchísimo. Entonces las universidades tienen menos recursos propios. Esto en un contexto en el que adicionalmente muchas y muchos estudiantes no pudieron estudiar debido a que no tienen la plata para pagar la matrícula. Entonces, efectivamente, si no tienen para pagar la matrícula, la universidad tampoco tiene más recursos propios provenientes de matrículas. Entonces, des en cuenta que el problema que hoy se plantea en términos de garantizar la matrícula cero, por ejemplo, y los problemas que enfrentan hoy las universidades para el cierre contable de este año y posiblemente del año siguiente, se asocian no únicamente con la pandemia, sino con un problema estructural que ya traíamos, y es el problema estructural de desfinanciamiento. En otras palabras, en términos de financiación de la educación superior, la pandemia ha agravado un problema estructural que ya traíamos.
Luego, el problema son los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia en un contexto de problemas estructurales de desfinanciamiento de las universidades públicas y de búsqueda de recursos propios, el problema autofinanciación de esas mismas universidades. Todo esto en un contexto asociado a lo siguiente, y es que la Ley 30 de 1992 fijó que el presupuesto de las universidades públicas año a año se tenía que ajustar de acuerdo con la tasa de inflación. Es decir, si el año inmediatamente anterior los precios aumentaban en Colombia un 3% o un 4%, en eso tiene que aumentar en estricto sentido los recursos que el Estado transfiere a las universidades públicas. Sin embargo, los costos de los bienes y servicios o los precios de los bienes y servicios que utilizan las universidades para funcionar y para existir, generalmente aumentan sus precios por encima de la inflación. Solo les doy un ejemplo. A las y los profesores de las universidades públicas nos aumentan el salario por encima de la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Si a nosotros nos aumentan el salario por encima de la inflación, porque así está constituido legalmente y constitucionalmente, y a las universidades les aumentan su presupuesto estrictamente lo que aumenta la inflación, des en cuenta que ahí ya se generó una brecha. Es decir, mientras los costos de las universidades aumentan por encima de la inflación, las universidades entran en un mayor problema de desfinanciamiento porque la Ley 30 solo le garantiza que el ajuste del presupuesto será igual, exacto, a la variación de la inflación. Entonces tenemos un problema ahí, y es que los precios de los bienes y servicios que permiten el funcionamiento de las universidades varían por encima de la variación de los presupuestos y de los recursos que reciben las universidades de parte del gobierno. Como se imaginan, eso es acumulativo, ¿sí? Año a año eso viene ocurriendo y por eso hablamos de un desfinanciamiento acumulado. Para que ustedes lo sepan, ese desfinanciamiento acumulado llega hoy más o menos a 18, o se ubicaría entre 18 y 21 billones de pesos. Eso es lo que han acumulado de financiamiento las universidades públicas. Y todo esto en un contexto, amigos y amigas, y es que la universidad pública en el país se ha hecho cada vez más compleja. ¿Sí? ¿En qué sentido? Compleja en la cantidad de programas que tiene, compleja en la cantidad de estudiantes de pregrado y posgrado que tienen las universidades. Si ustedes quieren hacer esta metáfora, está bien. Después de la implementación de la Ley 30 de 1992 a hoy, las universidades públicas casi que se han triplicado en términos de su complejidad. Han triplicado la complejidad en términos de que ofrecen más programas, tienen más estudiantes, etc. Sin embargo, ese aumento de complejidad se ha dado en un contexto en donde los recursos que se le transfieren a las universidades desde el gobierno no han aumentado significativamente. Entonces, ¿cómo hace una universidad o cómo hace un sistema universitario que en 2004 tenía 365,000 estudiantes y ahorita tiene 576,000 en pregrado, que tenía 16,000 estudiantes en posgrado y que ahora tiene 46,000 en posgrado, que tenía 1,078 programas de pregrado en 2004 y ahora tiene 1,445, que tenía 852 programas de posgrado en 2004 y ahorita tiene 1,600. Mire lo que pasa con las especializaciones, mire con lo que pasa con las maestrías, mire con lo que pasa con los doctorados. En 2004 las universidades públicas ofrecían 45 doctorados en total, hoy ofrece 205. La pregunta es, ¿cómo diablos logra la universidad hacer todo ese ejercicio con recursos que están congelados desde 1992. Evidentemente eso se logra aumentando los recursos propios, por eso es que los programas de posgrado de las universidades públicas son ya en su mayoría programas privados, pero adicionalmente generando muchos problemas en términos de garantizar la debida calidad de la educación que se imparte. ¿Por qué? Porque entre más complejas se hagan las universidades y menos recursos tengan esas universidades, efectivamente la calidad se puede ver
lesionada. Esto ocurre no únicamente en aspectos de docencia, es decir, de programas académicos, de estudiantes, sino también en temas de investigación. Acá ustedes pueden ver la comparación que hay en términos de la cantidad de grupos de investigación, de revistas indexadas, de patentes, de movilidad estudiante, de estudiantes, de docentes, etcétera. Y efectivamente las universidades han aumentado muchísimo su complejidad en ese punto. ¿A qué nos lleva eso? A esta situación problemática. Mientras en el año de 1993 el aporte de la nación por cada estudiante promedio en la universidad pública universitaria del país era de 10.800.000, hoy el aporte de la nación en promedio por cada estudiante es de 5 millones. ¿Sí? Esto se empeora si se tiene en cuenta que ha aumentado la cantidad de estudiantes de posgrado. Si se incluye en el análisis o en el cálculo los estudiantes de posgrado, efectivamente el aporte que realiza la nación por las y los estudiantes en promedio de las universidades públicas del país es de 4.700.000. Des en cuenta, ha bajado en 6 millones en comparación con lo que teníamos en 1993. ¿Cómo se tapa ese hueco? Pues justamente aumentando matrículas, haciendo que la universidad encuentre solo posibilidades de investigación en aquellas cosas que son rentables de acuerdo con el mercado o haciendo que el diálogo con la sociedad, lo que llamamos extensión, esté mediado por una lógica eminentemente mercantil en términos de cómo hago yo un montón de consultorías o de investigaciones, etcétera, que me permitan recoger recursos. En definitiva, compañeros y compañeras, cuando hablamos de un desfinanciamiento de las universidades públicas, hablamos de un desfinanciamiento de todas sus funciones misionales, es decir, de las funciones misionales de docencia, de las funciones misionales de investigación y de las funciones misionales de extensión. Muchas veces cometemos el error de pensar que el problema es simplemente de docencia y de coberturas, pero efectivamente todas las funciones misionales de las universidades se ven golpeadas por este proceso de desfinanciación. Aquí otros datos que es importante tener. Supuestamente nosotros ya hacemos parte de este club de buenas prácticas que llaman OCDE, la OCDE, pero des en cuenta, la OCDE gasta 3 veces más por estudiante que lo que gasta Colombia. En la OCDE el sector público es mucho mayor que el sector privado, es decir, el sector público en la educación superior representa el 70% de las instituciones, mientras que el sector privado solo el 30%. Ten en cuenta que en Colombia la cosa es un poco inversa. En Colombia casi el 60% de las instituciones son privadas y solo el 40% de las instituciones es pública. Y entonces esto explica el gasto que hay desde las familias y desde el Estado para garantizar la educación terciaria. Es decir, nosotros no hacemos ni siquiera lo que hace la OCDE, ¿cierto? En términos del gasto que se debería llevar a cabo. Ahora, tenemos no solo una política fiscal, una política social específica y unos impactos específicos de la Ley 30, sino que también la situación del financiamiento de la educación superior se ve afectada por un conjunto de políticas públicas que recientemente ha tomado el gobierno y que recientemente ha llevado a cabo el gobierno. ¿Cuáles son esas políticas públicas? Primero, la política pública asociada con una profundización del crédito educativo como mecanismo de financiación de la educación superior. Esto está consignado por lo superior 2034 y allí se considera que en el año 2034, como mínimo, el 50% de las personas que entren a la educación superior lo tienen que hacer con endeudamiento. Cuando hablo de educación superior estoy hablando tanto de pregrado como de posgrado. Para que tomen una referencia, en 2014 solo el 13% de las personas lo hacían bajo la modalidad de crédito. Se espera que a 2034 sea como mínimo casi el 50% y ojalá que llegue por ahí al 64%. De ahí es donde vienen reformas como Ser Pilo Paga, que es justamente un endeudamiento, que es una política de crédito, como Generación E, que tiene un componente idéntico al de Pilo Paga, pero también como la política de financiamiento contingente al ingreso, que tiene una ley
pero que todavía no está totalmente reglamentada para que entre en funcionamiento, que es básicamente darle un crédito a las personas para que las personas empiecen a pagar esa educación cuando tengan trabajo. Entonces, ojo, se profundiza y se quiere profundizar la idea del crédito educativo como un mecanismo de acceso a la educación superior. ¿Por qué? Porque se dice que el gobierno no tiene plata y que el gobierno tiene que hacer recortes en el gasto público. Si el gobierno recorta el gasto público, finalmente los que tienen que pagar por los servicios que reciben y por el acceso a la educación son las personas. ¿Cómo se logra eso? Endeudando a las personas y haciéndoles un préstamo que después tienen que retornar. Segundo elemento importante, se ha querido profundizar lo que en Colombia llamamos o denominamos un sistema nacional de educación terciaria. Si ustedes se dan cuenta, ese sistema nacional de educación terciaria tiene una forma piramidal y fundamentalmente lo que se dice es que Colombia tiene que promover en mayor medida las carreras técnicas y tecnológicas y desestimular el acceso de las personas a la educación superior universitaria. ¿En qué sentido? En que se quiere fortalecer la educación para el trabajo sobre la educación universitaria que se considera que está orientada por principios de mayor investigación, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, por eso yo les mostraba al comienzo, el gobierno ha querido profundizar la cantidad de recursos orientados al SENA y la cantidad de recursos orientados a financiar carreras técnicas y tecnológicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el comienzo yo mostraba una gráfica en donde aumenta el gasto en educación superior, pero disminuye el gasto en universidades públicas. Esto en un contexto en el que aumenta el gasto para el ICETEX y aumenta el gasto para el SENA y otras instituciones técnicas y tecnológicas. ¿Cuál es el lío de esto, compañeras y compañeros? Que efectivamente se establece un sistema de educación superior jerarquizado en donde, lamentablemente, las personas que tienen desventajas socioeconómicas son las que más probabilidad tienen de ingresar a hacer carreras técnicas y tecnológicas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes se dan cuenta, si yo formo una educación superior piramidal, lo que estoy haciendo es reproducir un montón de desigualdades en la sociedad. Desigualdades que vienen desde el colegio, desigualdades que se reproducen en la educación superior y desigualdades que se proyectan hacia el trabajo y hacia el sistema de protección social. ¿Por qué? Lo que muestran los estudios, y seguramente ustedes lo vieron en el libro, es que las personas que acceden a la educación superior universitaria, no técnica ni tecnológica, tienen mejores salarios y adicionalmente tienen una probabilidad mayor de acceder al sistema de protección social, si por sistema de protección social entendemos la posibilidad de acceder a una pensión, ¿sí? Las personas que van a carreras técnicas y tecnológicas tienen menos probabilidad de acceder a pensión en el futuro, pero adicionalmente aspiran a salarios más bajitos. Entonces, con esta idea del Sistema Nacional de Educación Terciaria, lo que se rompe por completo es algo que, bueno, ya se venía diciendo más o menos desde la década del 70, y es que la educación no necesariamente genera igualdad. Todo lo contrario, la educación puede ser un dispositivo para reproducir la igualdad, para reproducir la desigualdad, para mantener desigualdades, para naturalizarlas y para justificarlas. ¿Por qué? Porque en gran medida todo esto está mediado por un discurso meritocrático que dice que los que entran a la educación superior universitaria de alta calidad son los más pilos, y entonces los demás como que no son pilos, y entonces el sistema justifica de esta manera la idea de que se reproduzcan desigualdades y justifica de esta manera que esas desigualdades se reproduzcan en el sistema educativo del país. Simplemente para mostrarles, ya les he dicho, Ser Pilo Paga fue la materialización de una política educativa focalizada y de subsidio a la demanda por medio del crédito educativo, lo cual llevó a que los recursos de Pilo Paga se concentraran en las universidades privadas. Las que más gozaron de recursos de Ser Pilo Paga fueron la Universidad del Norte, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana. Por aquí al final está la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional. Pero des en cuenta, mientras la Universidad del Norte recibió por Ser Pilo Paga entre 2015 y 2018, todavía no están claros los datos de 2019 y 2020, toca hacer ese cálculo, pero únicamente entre esos años, mientras la Universidad del Norte recibió 130.000 millones de pesos,
la Universidad de Antioquia recibió solo 7.000 millones, por concepto de ser Pilo Paga. Aquí están estas tortas que ustedes vieron también en el libro, donde se muestra que la mayor parte de los desembolsos de ser Pilo Paga, es decir, el 90% de los desembolsos, fueron a parar a universidades privadas y que el 80% de los estudiantes se fueron a estudiar a universidades privadas. Esto, compañeras, compañeros, vale la pena analizarlo y vale la pena preguntarnos por qué las personas prefieren ir a universidades privadas. Esto en un contexto en el que un estudio del Banco de la República mostró que las universidades de mayor calidad son las universidades públicas. ¿En qué sentido? En que son las universidades que mayor valor agregado le dan a sus estudiantes. Un poco, ¿qué fue lo que hizo el Banco de la República? Tomar los resultados de la prueba de estado de 11 de los estudiantes y compararla con los resultados de las pruebas de estado que se hacen al finalizar los estudios de educación superior. Es decir, se trató de mirar cómo variaban los resultados de la prueba de estado de Saber 11 y Saber Pro. Y lo que se mostró es que el valor agregado y la brecha que se genera, es decir, la distancia, el aumento de valor agregado que hay en las universidades públicas es mucho mayor que las universidades privadas. Entonces, si eso es así, la pregunta es ¿por qué las personas prefieren ir a la educación privada? En algún momento en la Universidad de Antioquia se hizo por lo menos una encuesta y este tema es necesario profundizarlo y salieron a reducir como 3 razones. Uno, se considera que las universidades privadas pueden ser de mayor calidad. 2, se considera que la gente se va a demorar menos tiempo allá estudiando porque dicen que en las universidades públicas hay mucho riesgo de paro y de que se cancelen semestres y todas esas cosas. Y 3, porque se considera que en las universidades públicas o en las universidades privadas, mejor, las personas pueden hacer mejores relaciones que después le van a ayudar a conseguir más fácil trabajo. Algunos dijeron que había algunos problemas de inseguridad, pero eso fue, digamos, mínimo dentro de esa encuesta pequeña que se hizo. Sin embargo, este es un punto a explorar y es ¿por qué la gente prefiere lo privado a lo público? ¿Cierto? Y por qué, si la gente tiene la posibilidad de escoger una universidad privada y una pública, se va a la universidad privada. En todo caso, ser Pilo Paga fue un proceso clarísimo de privatización de los recursos públicos en cuanto el gasto público se fue a financiar universidades privadas. Y miren esta tragedia. Este mapa es de las peores tragedias que tenemos en Colombia, ¿cierto? Seguramente ustedes están viendo ya. Aquí están las 32 universidades públicas del país, ¿cierto? Entonces imagínense que en las 32 universidades públicas del país se nos olvidó la mitad del país, ¿cierto? Efectivamente esto muestra una profunda desigualdad regional, ¿sí? Y efectivamente esto muestra la necesidad de que pensemos de financiamiento que haya mayor presencia de las universidades públicas en estos territorios del país. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el objetivo, miren lo que generó Ser Pilo Paga. Esta gráfica muestra el número de beneficiarios de Ser Pilo Paga y las tasas de cobertura que hay en las distintas regiones del país. Entonces, Bogotá, que tiene el mayor número de beneficiarios de Ser Pilo Paga, es la que tiene la mayor tasa de cobertura en educación superior. Mientras que Vaupés, Amazonas, Guainía, Bichada fueron los que menos Pilos Paga tuvieron, pero a su vez son las que menos tasas en cobertura de educación superior tienen. ¿Qué significa eso? Que por algún extraño motivo los más pilos viven en Bogotá, que es donde más posibilidades hay de acceso a la educación superior, mientras que pareciese ser que en Vaupés, Amazonas, Guainía, etcétera, como que no hay pilos, y adicionalmente no hay pilos en las zonas en donde menos coberturas hay. Entonces, des en cuenta que desde este punto de vista, lo que hizo Pilo Paga fue reproducir el mismo mapa. ¿Por qué? Porque de donde más entró gente es de la región centro del país, que es donde más universidades públicas hay. Y donde menos entró gente es de donde menos universidades públicas hay. Entonces, Ser Pilo Paga reproduce esta desigualdad regional, que se profundiza si se tiene en cuenta lo siguiente, nuevamente.
Aquí está la cantidad de estudiantes de Pilo Paga por cada uno de los departamentos y estos punticos son las tasas de pobreza multidimensional. En otras palabras, mientras Bogotá tiene una tasa de pobreza multidimensional del 12%, fue la que llevó más chicos ser Pilo Paga a la universidad, mientras que los departamentos más pobres del país, que tienen tasas de pobreza multidimensional entre el 70 y el 80%, son los departamentos que menos Pilo Paga llevaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que ser Pilo Paga fue una política pública que en gran medida reprodujo la desigualdad regional, en tanto le permitió a los departamentos menos pobres llevar a la universidad más gente y adicionalmente esos departamentos menos pobres son los que ya tienen una mayor cobertura. Entonces, reprodujo las desigualdades que tiene el país. Entonces, con un agravante, y entonces para que veamos todos los efectos que se empiezan a generar. Y es que como las universidades las universidades privadas sabían que el gobierno les iba a pagar las matrículas, pues subieron las matrículas, ¿cierto? Entonces se formó una suerte de conducta oligopólica en la cual las universidades privadas subieron las matrículas sabiendo que el Estado se las iba a pagar, ¿sí? Y entonces el Observatorio de la Universidad Colombiana ha mostrado que desde 2007, y esto fue hasta el año 2017, las matrículas casi que se habían duplicado en las universidades del país, en las universidades privadas. Y esto nos lleva a un problema muy grande, compañeros y compañeras, y es que efectivamente, por eso yo lo mencionaba al comienzo de esta presentación, lo que trata de hacer la política social neoliberal es focalizar en los más pobres, ¿sí? Y entonces, claro, Pilo Paga focaliza en los más pobres. Pero las universidades, sabiendo eso, suben las matrículas. Y entonces desen cuenta que la que queda totalmente desprotegida es la clase media. ¿En qué sentido? En que la clase media no es tan pobre para entrar al programa, pero tampoco es tan rica para pagar matrículas que vienen subiendo de manera tan acelerada. Entonces, desen cuenta que ser Pilo Paga no solo afecta a las clases más desaventajadas socioeconómicamente, en tanto los pone a competir por cupos en unas circunstancias de desigualdad regional, sino que además afecta a las clases medias porque las clases medias terminan en una situación en la cual no pueden acceder a los programas porque no son lo suficientemente pobres, pero tampoco pueden pagar la universidad porque no son lo suficientemente ricos. Entonces, a la clase media le queda solo la salida del endeudamiento. El endeudamiento ICETEX, el endeudamiento con bancos, el endeudamiento con cualquier tipo de entidad financiera. Entonces, desde ese punto de vista, Ser Pilo Paga explicó en gran medida un aumento muy fuerte en las matrículas de las universidades privadas y, por lo tanto, un golpe muy fuerte a otros sectores de la sociedad colombiana. Ante las críticas que se hicieron, compañeras y compañeras, apareció una cosa que se llama la generación E, que en gran medida, ¿qué es? Darle matrícula cero a 320.000 jóvenes ISBEN, nuevamente focalización, dése cuenta. Mantener Ser Pilo Paga para 16.000 estudiantes, que es lo que llamaba el componente de excelencia, y finalmente el componente de equipo, que era darle plata a las universidades públicas para fortalecer gastos en funcionamiento y ese tipo de cosas. ¿Listo? Se llamó Generación E porque quería supuestamente aumentar la equidad, la excelencia y el equipo, esas 13. Sin embargo, debería llamarse más bien Generación D, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, porque en lugar de equidad, este programa desfinancia más a las universidades. ¿En qué sentido? Primero, cuando yo pago la matrícula de un estudiante, ojo con esto, subsidio a la demanda, yo no estoy pagando el costo real de ese estudiante. ¿Sí? Me explico. Perdónenme que hable de la Universidad Nacional, porque es la que más conozco, pero les doy este ejemplo. En la Universidad Nacional, en promedio, un estudiante cuesta 15 millones de pesos. ¿Sí? En promedio. Pero las matrículas que pagan son de, en promedio, 1,5 millones. Entonces, des en cuenta que ¿qué es lo que hace el gobierno? Cuando dice Generación E, yo te pago en la matrícula, pero yo no estoy pagando el costo real por el estudiante. ¿Quién tiene que pagar ese costo real? La universidad misma. Es decir,
no alivia el problema de desfinanciación que tienen las universidades. Por eso, y ahorita si quieren lo vamos a discutir, cuando las y los estudiantes piden matrícula cero, digamos que está bien, ¿sí? Hay que entenderlo en el contexto de la pandemia, etcétera. Pero eso no representa un alivio para el desfinanciamiento estructural que tienen las universidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sigue pagando la matrícula, pero no el costo real del estudiante. ¿Sí? Entonces, en cuenta, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, un estudiante vale en promedio 15 millones y lo que paga en promedio es 1,5 millones. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un problema. Segundo, sigue reproduciendo los mismos problemas de ser pilo paga en términos de un ideal meritocrático, en términos de que el pilo es el que tiene que entrar, en términos de una desigualdad basada en la competencia, pero también del endeudamiento. Y finalmente genera otro problema, y es que supuestamente esa E de equipo que quería darle a las universidades públicas se les da, pero en un contexto en que las universidades públicas tienen que competir por esos recursos. ¿Esto a qué lleva? A que efectivamente las universidades públicas no puedan constituir un sistema universitario estatal verdadero, sino que más bien las universidades públicas estén compitiendo entre ellas para ver qué recursos le pueden agarrar al gobierno en las lógicas que el gobierno está llevando a cabo la financiación. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor hablar no tanto de generación E, de equidad, excelencia y equipo, sino más bien de generación D, de desfinanciamiento, desigualdad y desintegración. Aquí está finalmente, compañeros y compañeras, hubo una situación asociada con todas las movilizaciones, ¿cierto?, del año 2018, en donde el gobierno se comprometió a varios elementos. Reformar el ICETEX, un saneamiento de los pasivos de las universidades públicas, destinar a las universidades públicas saldos que no fueran utilizados por otras entidades del gobierno nacional, darle recursos a las universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y a las instituciones universitarias, reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, generar estrategias para un pacto por la educación en Colombia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que efectivamente el gobierno no ha cumplido con esos acuerdos. ¿Listo? No ha cumplido con esos acuerdos y adicionalmente no ha cumplido con el más importante de todos, y es concertar con las comunidades académicas, universitarias, con la movilización estudiantil y profesoral, la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Por ahí, en lo que he dado en discutir lo de la reforma al ICETEX, que no se ha hecho, y se garantizó fue un conjunto de recursos para las universidades públicas en relación con unos aumentos de unos años para la base presupuestal. De lo demás, no ha habido nada, ni siquiera de ese pacto por la educación en Colombia, que estaba muy orientado a que quedara totalmente reconocido en la normatividad del país que la educación superior es un derecho fundamental. Ante este panorama, ¿qué hacer, compañeras y compañeros? Y entonces entro a finalizar un poco. ¿Qué podríamos hacer? Y entonces, aquí va la propuesta. Primero, garantizar un modelo de financiamiento de la educación superior que asegure que la educación superior se convertirá en un derecho y un bien común para cada joven del país. ¿Qué significa eso? Que esa financiación debe garantizar el acceso universal a la educación superior como derecho fundamental, es decir, usted no me tiene que demostrar ni que es pilo ni que es pobre, sino simplemente por el hecho de ser humano, tú tienes derecho a la educación superior, entonces garantizamos un criterio de universalidad. Incondicionalidad universalista y no focalizada, que se financie el costo real de los estudiantes y no únicamente el costo de las matrículas, ¿sí? Que es lo que en última instancia es el subsidio a la demanda. Que no ponga a las universidades a competir entre por recursos, sino que haya una financiación de acuerdo con la complejidad de las universidades y de los planes de mejoramiento
definidos por las redes educativas en esas universidades. Séptimo, que se financie con impuestos, ¿sí? Y no con recursos privados como el endeudamiento o como lo tendrían que pagar las personas en el modelo de financiamiento contingente al ingreso. Y finalmente, que establezca una regla de financiamiento legalmente establecida, progresiva y transparente para que el gobierno gaste lo que tiene que gastar año a año sin ningún tipo de discrecionalidad. Recuerden que uno de los problemas que quiere incorporar el neoliberalismo es que efectivamente el gobierno pueda recortar los gastos como quiera. Por eso necesitamos una regla de financiamiento que obligue al gobierno a mantener los gastos en la educación superior y particularmente en la educación universitaria. Finalmente, que sea una regla o un financiamiento que no se ajusta con la inflación, sino que se ajusta con una canasta de costos según las tipologías de la educación, de las instituciones de educación superior. Y finalmente, que tenga un comportamiento contracíclico, no que tenga un comportamiento procíclico. Es decir, que el modelo de financiamiento permita que cuando las cosas van mal, cuando la economía va mal y cuando más mal la pasan las familias, aumente el gasto público para evitar que la gente deserte del sistema y no, por el contrario, que cuando las cosas van mal, se recorte el gasto público, haciendo recaer las posibilidades del ajuste y la sobrevivencia y de la no deserción, en nuestro caso, en las familias. Creo que, y desde el centro de pensamiento creemos que con estas 10 elementos podríamos pensar un modelo de financiamiento alternativo para la educación superior en Colombia. Sin embargo, ¿qué requiere para que eso se materialice? Pues organizarnos, movilizarnos y exigir nuestro derecho a la educación superior como un derecho universal, individual e incondicional, que materializa en estos 10 elementos que les he mostrado la posibilidad de contrarrestar, de resistir y ojalá superar el modelo fiscal, el modelo neoliberal y el modelo asistencial de política social que hoy tenemos en el país y que afecta la manera como se plantea la educación superior en Colombia. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Yo dejo por ahí. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy buena la ponencia. Entonces ya procederemos a hacer preguntas si las hay con respecto al tema. Yo creo que el tema suscita muy buenas reflexiones y para aquellos que tengan preguntas, pues pueden abrir el micrófono y pues hacerle la pregunta al profesor. Buenas, yo pues no voy a hacer una pregunta propia, sino una que habían dejado ya en el chat, Andrés. Cupo límite, pues está así, tal como lo va a leer. ¿El cupo límite para los admitidos es por espacio físico o por financiación a esos estudiantes y docentes? Listo, mientras se animan, si hay más preguntas o algo. La cuestión, ¿cuál es? Que el límite no es únicamente un límite físico, ¿sí? Porque obviamente nosotros tenemos, y particularmente la Universidad Nacional tiene, Bogotá, un problema muy grave en temas de infraestructura. Efectivamente, el problema no es solo ese, el problema es cómo financiar a un estudiante que ingresa a la educación superior. Obviamente, dentro de ese costo se cuenta la infraestructura, pero también se debe contar el bienestar, también se debe contar la posibilidad de que la persona tenga los recursos necesarios para estudiar. Piensen en bibliotecas, piensen en laboratorios. También se requiere ayudas para que las personas no deserten del sistema. También se requiere bienestar en términos de acceso a deportes, acceso a danzas, acceso a artes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla del costo por estudiante, se integran muchos de estos elementos. Des en cuenta que tu pregunta, compañero, no sé quién la hizo, es valiosa porque nos lleva a pensar que efectivamente cuando hablamos del financiamiento no estamos hablando del costo de la matrícula, sino de todo aquello que implica la formación de estudiantes integrales y estudiantes críticos en la sociedad contemporánea. Por eso, si bien hay un problema con la infraestructura y
Por ejemplo, les digo, en la Universidad Nacional C de Bogotá, ese es un problema central hoy porque varios edificios se han caído, ¿cierto? Y otros están a punto de derrumbarse. Eso no quiere decir que sea el único elemento a tener en cuenta en el momento de aumentar las coberturas, ¿de acuerdo? Obviamente, punto importante acá, si nosotros planteamos que la educación tiene que ser universal, obviamente ese proceso tiene que ser progresivo. No se puede establecer que de un año para otro todo el mundo ya entró, porque efectivamente será un proceso progresivo, pero sí tenemos que tener una ley que reemplace a los artículos 86 y 87 de la ley 30 para que esa ley establezca esa progresividad para garantizar la universalidad en la educación superior. Solo cierro con esto. Des en cuenta, si el derecho no es universal, no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios, ¿sí? Entonces, si nos dicen que la educación superior en Colombia es un derecho, pero al cual acceden unos pocos, no estamos hablando de que sea un derecho, en la práctica es un privilegio. El derecho por definición es universal y se le ofrece a cada persona casi siempre, dice la filosofía, dice la teoría, por el simple hecho de ser humano, ¿sí? Por eso somos portadores de derechos. Yo tenía otra pregunta, tengo dos preguntas. Cuando comienzas el primer capítulo de la tesis, empiezas con una frase que me llama mucho la atención, y es que el capitalismo es inherentemente crítico y contradictorio. Lo de contradictorio se entiende, pero yo, pues cuando la leía, me quedaba sonando mucho la palabra crítico. ¿En qué sentido lo entendías? Y digamos, ¿a qué te refieres cuando afirmas tal cosa? Y otra cosa es que revisando pues tu tesis, hablas mucho acerca de la formación de asalariados cognitivos, de, digamos, esas personas que están en función del capital y lo que hacen es reproducir las lógicas mercantiles del proceso de producción. En ese sentido, no sé si puedas ampliar más como esa visión y pues esas son como las dos cuestiones que me gustaría preguntarte. Muy bien, Julián, gracias. Pues como lo dice alguien aquí, quien está manejando el chat de la Cátedra Universidad, Participación y Sociedad, se dice que es crítico es porque está en permanente crisis, ¿sí? Las contradicciones que tiene el capitalismo llevan a sus crisis. Ahora, la intensidad de las crisis depende de la intensidad de esas contradicciones y es en el marco de esas crisis en que se hablen las posibilidades de despliegue, de pensar alternativas, de pensar posibilidades de superación y transformación. A eso es a lo que hago yo referencia en ese concepto. Y lo segundo, sí, yo digo que el capitalismo en el que estamos hoy es un capitalismo que denomino o que se denomina en las ciencias sociales, no lo he dicho yo, pero yo retomo ese concepto, un capitalismo cognitivo. ¿Y en qué quiere decir esto? Que es un capitalismo para el cual el conocimiento empieza a ser un elemento fundamental para garantizar procesos de acumulación. Saben, el capitalismo siempre está buscando espacios de rentabilidad y lo que ha considerado es que el conocimiento es un espacio de mucho potencial para generar rentabilidad. Hay estudios que muestran que en unos años es factible que el campo del conocimiento genere más ganancias que lo que está generando hoy los sectores financieros en el mundo. ¿Cuáles son los mecanismos para generar ganancias? Son varios. Uno, por ejemplo, la propiedad privada sobre el conocimiento por medio de patentes, por medio de derechos de propiedad, etc. Segundo, ¿cómo se puede generar también ganancia desde el capitalismo? Desde el capitalismo cognitivo, manteniendo una división internacional del trabajo, en donde hay países que producen bienes complejos tecnológicamente y otros países estamos reprimarizados. Esas lógicas de intercambio desigual generan también unas lógicas de apropiación y generación de riqueza y rentabilidad. Tercero, la formación de lo que yo llamo, y ahí entro a responder tu pregunta, los asalariados cognitivos. ¿Sí? ¿Qué son los asalariados cognitivos? Que el capitalismo considera hoy que la mano de obra empleable es aquella que tiene cierto tipo de conocimientos. Ahora, conocimientos que son valorados desde el mercado, conocimientos que son valorados desde el capital mismo y que son los conocimientos que se tienen que impartir. ¿Esto a qué nos lleva? Y aquí aparece un tema que a mí me parece fundamental para estudiar, y es que lo más funcional para el capitalismo es que
los conocimientos que se le ofrezcan a las personas sean conocimientos que tengan la característica de ser conocimientos con una obsolescencia programada, ¿sí? Es decir, que esos conocimientos no sean conocimientos para la vida, sino que sean conocimientos que rápidamente agotan su utilidad. ¿Eso qué significa? Como lo dice el Banco Mundial, que dentro de unos 10 años, más o menos las personas tendrán en su haber, en su vida, más o menos 5 o 6 títulos de distintas formas de compra de conocimiento, sea mediante especializaciones, diplomados, maestrías, doctorados, actualizaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el conocimiento me dé mucha riqueza, yo necesito que ese conocimiento no sirva para siempre, sino que las personas tengan que estarlo comprando. Entonces, la idea del asalariado cognitivo es justamente la idea de que las personas tienen que estar formándose para las necesidades del mercado y que esas necesidades del mercado varían rápidamente y por lo tanto el proceso de formación de las personas tiene que variar tanto como eso. Por eso insisto en ese concepto de una obsolescencia programada del conocimiento. Listo, muchas gracias. Aquí hay una pregunta en el chat que dice que se debe garantizar la educación universal, pero hay muchos que no duran ni un semestre en la universidad, entonces sería un círculo vicioso porque se gastaría dinero. Entonces, sería como la educación universal se garantiza con la universidad y el SENA. Bueno, la pregunta del compañero Wilson es ¿por qué no las personas se mantienen en la universidad? O sea, en gran medida la pregunta que hace Wilson es ¿por qué las personas desertan del sistema? ¿Por qué las personas que entran a estudiar tienen que abandonar sus estudios? Entonces, lo que muestran los estudios sobre la educación superior en Colombia es que hay 3 razones. Unas razones académicas, unas razones institucionales y otras razones socioeconómicas. Entonces, las razones socioeconómicas tienen que ver con que las personas se retiran del sistema o abandonan sus estudios por falta de capacidad de pago o porque no tienen el suficiente bienestar para estudiar. Me explico, personas que aguantan hambre, personas que no tienen para los transportes, que no tienen para los libros, etc. Hay otras razones de corte académico y es que muchas personas abandonan sus estudios porque no están aún preparadas para la exigencia que tiene la educación superior o la universidad. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista hay un problema y por acá creo que lo anota el compañero Pedro, es que efectivamente en la educación superior llegan personas que realmente no saben leer ni escribir, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un problema académico y tiene que ver con lo que está pasando en la educación básica y media. De ahí que muchas universidades estén dando cursos de escritura, cursos de lectura, matemáticas básicas, un montón de cosas, porque la universidad tiene que hacer algo y lo que termina haciendo la universidad es tapando los vacíos y las deficiencias que tiene el sistema de educación básica y media, ¿sí? Entonces, en gran medida aparece eso. Pero también hay problemas institucionales. Y es ya lo que ocurre al interior de las universidades. En términos de la adaptación que tienen las personas al lenguaje universitario, en términos de las políticas de bienestar que ofrecen las universidades, en términos de los mecanismos de apoyo que ofrecen las universidades para cuando las personas tienen dificultades académicas, personales, etc. Desde ese punto de vista, compañero, lo que ocurre es que muchas personas no están en la universidad, no se mantienen en la universidad, es justamente porque se ven golpeadas por uno o varios de estos problemas. Alguien diría, no, pero es que puede ser que hay una persona que es vaga y que entonces sí, puede ser, pero en realidad eso es una pequeñísima, pequeñísima minoría. Y tiene que ver con otro punto que toca muy bien aquí nuestra compañera Julie, y es el siguiente, solo cuando la universidad sea universal, ¿sí?, la gente va a poder seguir carreras por vocación. Mientras la universidad haga procesos de selección vía pruebas de admisión, vía pruebas estandarizadas, vía mecanismos de selección, lo que va a hacer las personas es que van a escoger las carreras que más fácil les permita pasar. Ese es el problema que se tiene y no justamente por una orientación vocacional o porque las personas quieran estudiar ciertas cosas. Entonces, es simple, seguramente muchos de ustedes hicieron los cálculos y dijeron, bueno, si me presento a esto, que es lo que yo quiero estudiar, va a ser más difícil. Si me presento a esto, pues tampoco voy a pasar, que más o menos me gusta, pero pues puedo pasar a esto, que es lo que no me gusta, pero paso.
Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay todo ese mecanismo de restricciones para el acceso. Efectivamente, cuando la universidad o el acceso a la educación superior universitaria sea universal, habrá una mayor probabilidad de que las personas estudien aquello que su vocación los llevaría a estudiar y no lo que su cálculo les permite estudiar. Brevemente en la ponencia tocabas el tema de, digamos, la formación para el trabajo que brinda el SENA, pues la formación técnica en general y esa reproducción, digamos, dentro del sistema internacional de certificación de la producción. En este sentido, yo pensaba que, por ejemplo, para fines metodológicos, en la tesis expones cómo la certificación social influye en el acceso a cierto nivel de educación. Entonces, cómo ampliar ese tema. Es bastante... Compañero, no te escucho bien, discúlpame. Es que se escucha muy lejos y entrecortado. Listo. Ahí se escucha. Ya mejor, sí. Listo, te decía entonces que dentro de la tesis hablas un poco de cómo la estratificación social influye en el acceso a ciertos niveles educativos como el técnico, tecnológico o universitario. En la ponencia más o menos pues hablabas acerca de ello, pero me gustaría que si puedes te explayes un poco más en el tema y en cómo digamos las personas de estratificaciones menores acceden a una educación técnica que rápidamente les genera ingresos. Eso me parece muy llamativo de la tesis. Sí, el tema que tú tocas, Julián, lo toco en el libro porque lo que sí quiere mostrar es que la educación superior en Colombia tiene una connotación de clase, es muy clasista. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo con la clase social que tengan las personas, entendida desde un criterio de posición en relación con nivel de ingreso, riqueza, etcétera, las personas tienen una mayor probabilidad de acceder a un determinado nivel de educación superior. Lo que muestran los estudios en Colombia es que las personas que provienen de entornos socioeconómicos más pobres o desaventajados son las que mayor probabilidad tienen de acceder a la educación técnica y tecnológica, ¿sí? Muy por el contrario, las personas más ricas son las que entran a la educación universitaria, y no solo a la educación universitaria, sino a la educación universitaria acreditada de alta calidad, ¿sí? Solo les doy un ejemplo. El 10% más pobre de 100 chicos, del 10% más pobre de la sociedad colombiana, 8 entran a la educación superior, ¿sí? De 10 jóvenes, de 100 jóvenes pertenecientes al 10% más rico, 80 entran a la educación superior. Entonces, den en cuenta que entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad, 10 veces en términos de probabilidad de acceso a la educación superior. Muchos estudios se han hecho sobre esto y entonces varios factores determinan que sea así. Por ejemplo, generalmente las personas que viven en estratos socioeconómicos o en situaciones de desventaja económica y social van a colegios de menor calidad. ¿Sí? Lamentablemente muchos de ellos públicos. Eso hace que tengan una restricción fuerte para entrar a carreras universitarias de alta calidad donde la competencia por acceder es mayor. Primer elemento. Segundo elemento, Pierre Bourdieu decía que hay una cuestión que él llama el capital cultural o cierto tipo de capitales que tienen las personas que les permiten acceder a las universidades y que les permiten mantenerse en las universidades en comparación con otras personas que no tienen esos capitales. Esos capitales tienen que ver, por ejemplo, con hábitos de estudio, esos capitales tienen que ver, por ejemplo, con la manera como se interpretan textos, esos capitales tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad que tiene la familia de ayudarle a las personas a realizar ciertas reflexiones o realizar ciertas tareas. Entonces, digamos que hay siempre un entorno fuerte que puede definir las posibilidades de éxito o no de las personas. Y evidentemente aparece también la capacidad de pago, ¿sí? La capacidad de pago es fundamental para explicar estos elementos. ¿Qué es lo que queda? Que efectivamente en Colombia hay una mayor probabilidad de que las personas o los jóvenes más pobres del país accedan a carreras técnicas o tecnológicas.
Lamentablemente porque el gobierno ha encontrado en las carreras técnicas y tecnológicas un mecanismo para masificar la educación superior a bajo costo, ¿sí? Mientras que un estudiante en el SENA puede costar 1.000.000 de pesos, ya lo decíamos, un estudiante en promedio en las universidades públicas del país puede costar 5 millones de pesos. Entonces el gobierno dice, claro, ahí está la posibilidad de brindar educación superior a bajo costo y además ajustada a las necesidades que tiene el sector productivo. Entonces, per se, y esto quiero también señalarlo, a propósito de la pregunta que realizas, per se yo no estoy en contra de las carreras técnicas y tecnológicas. Yo creo que son importantes y que son necesarias. Lo que considero problemático y lo cual critico es que el gobierno encuentre en las carreras técnicas y tecnológicas un mecanismo para masificar la educación superior a bajo costo y no las carreras técnicas y tecnológicas como lo que realmente son. Campos de estudio en donde la investigación aplicada es fundamental para llevar a cabo procesos de cambio estructural en las economías que permitan la producción de bienes más complejos tecnológicos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Piensen, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, es un instituto tecnológico, ¿sí? Entonces, des en cuenta cuál es la idea que hay de un instituto tecnológico allá, en Alemania, etcétera. La idea es por qué no pensamos que las instituciones técnicas y tecnológicas tengan esa visión. ¿Cuál es el error en Colombia? Primero, que las carreras técnicas y tecnológicas no están orientadas a ciertos campos del saber únicamente. Por definición, las carreras técnicas y tecnológicas deberían estar orientadas a campos de saber en ciencias, ingenierías y matemáticas. Pero ustedes aquí pueden ver que ofrecen tecnologías en administración de empresas, tecnologías en contaduría, tecnologías en educación preescolar, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso está mal. Y segundo, que se establece una distinción entre las carreras técnicas, tecnológicas y universitarias por el tiempo que tienen que estudiar las personas y no por los campos de estudio. Entonces, técnica 2 años, tecnológica 3, universitaria 4 o 5. Entonces, la gente considera entonces que las técnicas y tecnológicas son formaciones de menos importancia, de menos estatus y de menos reconocimiento social. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Que las carreras tecnológicas, por ejemplo, tienen la misma duración que una carrera universitaria. De hecho, los elementos básicos son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento en la carrera unos se van a investigaciones más amplias y teóricas y otros a investigaciones muy aplicadas. Pero obvio, ¿qué es un tecnólogo? Una persona con aptitud investigativa y científica que resuelve unos problemas puntuales que se le presentan. Pero para eso tiene que tener un alto nivel de vocación investigativa y estas cosas. Entonces, por eso, en muchos casos, lo que ocurre en otros países es que estas carreras tecnológicas son impartidas por las universidades mismas. ¿Y qué ocurre? Que en algún momento se separan las personas de acuerdo con su vocación. Paradójicamente, ¿cuáles son? Y para que se den cuenta, en los países de la OCDE, las carreras tecnológicas son incluso más caras que las carreras universitarias, porque como allá tienen una pretensión investigadora, necesitan laboratorios, necesitan instrumentos, necesitan todos estos elementos, pues sale más caro. Y más aún, son ellos los que llevan a cabo unos procesos muy importantes de cambio tecnológico en las sociedades. Básicamente, ¿qué resuelve un buen tecnólogo? Necesito que un celular no se recargue tanto, no sé qué, necesito que un celular haga esto, necesito que un celular tenga más capacidad, resuelven unos problemas muy puntuales, pero sobre la base de un conocimiento científico y sobre la base de la investigación. Lamentablemente, des en cuenta que en Colombia no tenemos eso. Entonces, yo critico la manera como se entienden las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia y no la de coeducación técnica y tecnológica per se. Listo, profe. Para ir cerrando, había una pregunta que no había leído, y que el acuerdo que se firmó después de la movilización del 2018, que si hay alguna manera legal de hacerlo cumplir. Se lo pregunta Jorge Alberto. No. La única manera de hacerlo cumplir es con la movilización. ¿Sí? Ese es el problema, que el gobierno siempre hace sus acuerdos, pero después los incumple. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿qué fue qué es lo que ha ocurrido? Que nada de eso se ha podido cumplir
porque, bueno, aparecen otros problemas, el gobierno se centra en otras cosas, el movimiento se desarticula, terminamos peleando, etcétera, etcétera, pero la única forma de garantizar que esas cosas se mantengan es mediante la movilización, no hay otra. Esos acuerdos no tienen ningún carácter vinculante o legal, por decirlo así, ¿sí? Solo lo tendrían si los acuerdos se convierten en una ley. Por ahora son simplemente acuerdos consignados en los cuales las partes empeñan su palabra, ¿sí? Pero cuando no se cumple la palabra hay que presionar a que se cumpla. Muchas gracias por la ponencia nuevamente. Juli, ya te escucho muy poco, tienes que acercarte más. Gracias, John. Muchas gracias por la ponencia. Ya podemos ir cerrando para que pues, los estudiantes salgan a su receso. Ahorita nos volvemos a encontrar en los grupos a las 4 y 5. Y pues te agradecemos mucho, profesor Mora. Realmente la ponencia fue muy diciente y da mucho para reflexionar. Entonces, desde el equipo de la cátedra te agradecemos por brindarnos el espacio. Nada, Julián, a ustedes, a la cátedra, a ustedes, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Es poco tiempo y bueno, se condensa mucho. Espero que hayan podido mirar el libro y le voy a enviar al compañero que me ha hecho la invitación, le voy a enviar otro libro que acaba de ser publicado sobre el movimiento estudiantil en Colombia. ¿Listo? Es un libro en el cual hay una compilación que analiza el movimiento estudiantil desde 1908 hasta 2019. Y entonces hay unas anotaciones sobre la MANE, sobre la UNES, sobre la historia del movimiento estudiantil, porque a propósito de la pregunta que tú realizabas, es muy importante que nos planteemos la posibilidad de la movilización, pero reconociendo nuestras luchas históricas, reconociendo nuestros aprendizajes, reconociendo nuestros acumulados también. Entonces les voy a enviar ese libro para que ojalá hoy mismo en la cátedra lo circulen y lo puedan en algún momento que puedan mirar y de pronto reflexionar. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchas gracias. Espero en algún momento verlos personalmente y cuídense mucho, cuiden sus familias, cuiden sus mascotas. Nos vemos mucho. Nos vemos después. Chao, chao. Chao.